Hola, soy Santiago Echeverri, investigador avanzado del Fondo Nacional Suizo para la Investigación. En este video les voy a hablar del funcionalismo en la filosofía de la mente. No todo lo que existe tiene mente. Aparentemente, una mesa o un tornado no tienen mente. En cambio, los humanos y otros animales sí tienen mente. Decimos que Oscar tiene dolor de cabeza, que María Isabel cree que va a llover, o que Catalina está enojada con Diego. Cuando una persona tiene un dolor, cree algo o está enojada, diremos que esa persona está en un estado mental o que ejemplifica una propiedad mental. La filosofía de la mente investiga la naturaleza de las propiedades mentales. De manera un poco más precisa, la filosofía de la mente intenta explicar qué hace que una propiedad sea una propiedad mental y en qué se diferencian las propiedades mentales de otras propiedades, como la propiedad de pesar 80 kilogramos. En la filosofía de la mente, la palabra funcionalismo designa una familia de teorías de la naturaleza de las propiedades mentales. Como su nombre lo indica, el funcionalismo sostiene que las propiedades mentales son propiedades funcionales. Un ejemplo nos permitirá entender mejor qué son las propiedades funcionales. Lo que hace que una cosa sea un motor no es su constitución interna. Algunos motores están hechos de acero y otros de aluminio. Además, algunos motores utilizan vapor de agua, mientras que otros utilizan gasolina. Lo que hace que una cosa sea un motor es su capacidad para efectuar cierta función. Un motor es un dispositivo que transforma diversos tipos de energía en fuerza mecánica. Transformar distintos tipos de energía en fuerza mecánica es la función de un motor. Los funcionalistas afirman que algo semejante ocurre con las propiedades mentales. Lo que hace que una propiedad sea mental no está determinado por su constitución interna, sino por el rol causal que dicha propiedad cumple en el sistema al que pertenece. Por lo tanto, sistemas que difieren en su constitución interna pueden sentir dolor o tener deseos y creencias. Aristóteles defendió una forma de funcionalismo. Sin embargo, las concepciones funcionalistas más influyentes hoy en día fueron desarrolladas en la segunda mitad del siglo XX. En filosofía, dichas concepciones surgieron en respuesta a otras teorías de las propiedades mentales. La teoría matemática de la computación también ha sido una fuente de inspiración para el funcionalismo contemporáneo. A continuación, haremos un breve recorrido por los argumentos a favor del funcionalismo y sus distintas formas. Los llamados conductistas lógicos sostenían que las propiedades mentales son disposiciones a comportarse de ciertas maneras dados ciertos estímulos. Supongamos que Sara desea un helado. Un conductista nos diría que Sara desea un helado porque está dispuesta a aceptar un helado si se lo ofrecieran. El problema de esta concepción es que las disposiciones a comportarse de ciertas maneras no son suficientes ni necesarias para estar en un estado mental. Supongamos que Sara es una deportista de alto nivel. Como parte de su entrenamiento, Sara ha decidido abstenerse de consumir alimentos ricos en azúcar. No obstante, dicha decisión no implica que Sara no desee un helado. Este ejemplo muestra que no existe una relación simple y directa entre un estímulo y el comportamiento. La manera como nos comportamos también está determinada por la interacción compleja entre distintos estados mentales. Para que Sara acepte un helado, no basta con que le ofrezcamos un helado. Además de desear un helado, también es necesario que Sara tenga ciertas creencias, como la creencia de que un helado de vez en cuando no hace daño. Ahora podemos entender mejor qué significa que las propiedades mentales sean propiedades funcionales. Decir que una propiedad mental es una propiedad funcional significa que una propiedad mental se define por su relación causal con ciertos estímulos, ciertos comportamientos y otros estados mentales. El funcionalismo también es una respuesta a las llamadas teorías de la identidad. Las teorías de la identidad definen las propiedades mentales por su constitución interna. Por ejemplo, uno podría afirmar que el dolor es la activación de cierto conjunto de neuronas en el cerebro humano. Los filósofos suelen referirse a ese hipotético conjunto de neuronas como las fibras C. El funcionalismo se opone a las teorías de la identidad. Los funcionalistas sostienen que una misma propiedad mental
puede tener distintos correlatos o sustratos. De allí se sigue que no podemos identificar una propiedad mental con ningún tipo de estado físico en particular. A este razonamiento se le conoce como el argumento de la realizabilidad múltiple. Si el dolor fuera idéntico a la activación de las fibras C, un sistema desprovisto de fibras C no podría sentir dolor. Pero un sistema desprovisto de fibras C puede sentir dolor. Luego, el dolor no es idéntico a la activación de las fibras C. Podríamos imaginar a un extraterrestre con una constitución bioquímica diferente a la humana que aún así es capaz de sentir dolor. O para no ir tan lejos, podríamos pensar en animales como los pulpos o los peces. El cerebro de esos animales es muy distinto al cerebro humano. Sin embargo, hay razones para creer que los pulpos y los peces también pueden sentir dolor. En consecuencia, las fibras C no son estrictamente necesarias para poder sentir dolor. Las propiedades mentales pueden ser realizadas de múltiples maneras en sistemas con constituciones internas diferentes. El argumento de la realizabilidad múltiple encaja muy bien con el funcionalismo. Como lo vimos anteriormente, la función de un motor puede realizarse de múltiples maneras. Hay motores de vapor y motores de gasolina. En consecuencia, aunque los humanos, los extraterrestres y los pulpos tengan estructuras físicas diferentes, el funcionalismo nos permite atribuirles dolor. Basta con definir el dolor por su función en el sistema al que pertenece. Pero, ¿cómo caracterizamos la función del dolor? Habíamos dicho que el funcionalismo caracteriza cada estado mental por sus relaciones con ciertos estímulos, ciertos comportamientos y otros estados mentales. Podemos codificar esas relaciones en un conjunto de generalizaciones psicológicas. Diríamos que el dolor suele ser causado por daños en los tejidos, como una quemadura, y que el dolor suele producir creencias, como la creencia de que tengo dolor, y que el dolor suele producir deseos, como el deseo de aliviar el dolor, y que el dolor suele producir quejidos y contracciones faciales, y así sucesivamente. Los funcionalistas se basan en generalizaciones psicológicas de este tipo para definir el dolor. En este punto el oyente se preguntará, ¿pero de dónde extraemos esas generalizaciones psicológicas? Existen dos estrategias principales. Una primera estrategia es remitirnos al sentido común. Después de todo, cada humano adulto conoce tácitamente un sinnúmero de generalizaciones psicológicas. Por ejemplo, todos sabemos que los dolores suelen ser producidos por daños en los tejidos y que los dolores suelen producir un deseo de aliviar el dolor. Al conjunto de generalizaciones psicológicas del sentido común se le conoce como psicología popular. Cuando una teoría funcionalista se basa exclusivamente en la psicología popular, se la denomina funcionalismo a priori o analítico. El funcionalismo analítico enfrenta dos dificultades. La primera, el sentido común no nos ofrece un inventario exhaustivo de las generalizaciones psicológicas. Por ejemplo, la mayoría de la gente común sabe poco o nada acerca de la naturaleza de la memoria o de las ilusiones ópticas. La segunda dificultad es que algunas generalizaciones del sentido común podrían estar equivocadas. Del mismo modo en que nos equivocamos si creemos en la existencia de brujas y adivinos, podríamos equivocarnos al postular la existencia de procesos y estados mentales como la telepatía y las premoniciones. Por estas dos razones, muchos piensan que los análisis funcionales de los estados mentales también deberían apoyarse en la experimentación científica. Cuando una teoría funcionalista obtiene algunas de sus generalizaciones de la psicología empírica, se la denomina psicofuncionalismo. Los desarrollos de la inteligencia artificial han ofrecido un marco teórico muy fructífero para el psicofuncionalismo. Su punto de partida es un hecho asombroso. Entidades físicas como las computadoras pueden resolver problemas complejos de manera puramente mecánica. Un programador puede especificar paso a paso los procedimientos que utiliza una computadora para resolver una ecuación diferencial. Algunos funcionalistas han sugerido entonces
que la mente humana equivaldría a una lista muy compleja de instrucciones que describen los procedimientos de una computadora sumamente sofisticada. En el caso de los humanos, esa lista de instrucciones caracterizaría el rol funcional de nuestros estados mentales y el cerebro sería algo así como la base física que realiza tales instrucciones. A esta hipótesis se la conoce como el funcionalismo de máquina. Si la mente humana es una máquina computacional, ¿qué la diferencia de una computadora convencional? Esta es una pregunta difícil que ha sido objeto de múltiples y agitados debates. Lo cierto del caso es que el funcionalismo de máquina es una de las ideas que subyacen al proyecto de crear máquinas inteligentes. El proyecto de crear máquinas inteligentes nos ofrece una nueva mirada al argumento de la realizabilidad múltiple. Entidades con estructuras físicas muy distintas pueden efectuar las mismas operaciones computacionales. Mientras que las computadoras de la primera mitad del siglo XX utilizaban válvulas de vacío y tarjetas perforadas, la mayoría de las computadoras actuales emplean circuitos integrados de silicio y medios de almacenamiento ópticos y magnéticos. El proyecto de crear máquinas inteligentes supone que no tenemos que replicar la estructura neurofisiológica del cerebro humano para poder crear un sistema capaz de realizar estados mentales. En resumen, el funcionalismo nos ha permitido comprender que la relación entre el comportamiento y los estímulos es mucho más compleja de lo que creían los conductistas. El argumento de la realizabilidad múltiple sugiere que sistemas muy diversos pueden compartir las mismas propiedades mentales. Si los estados mentales son estados funcionales, parece ser que la psicología es una disciplina autónoma, no reductible a otras disciplinas como la biología y la neurociencia, las cuales se ocuparían de estudiar únicamente el sustrato que realiza las funciones mentales. Finalmente, el funcionalismo nos ha llevado a preguntarnos si un sistema artificial podría tener mente. Por estas razones, el funcionalismo continúa siendo una de las teorías de la mente más influyentes en la actualidad.